Segundo bloque aquí en Plus Energético. Vamos a continuar ahora con este espacio de análisis en donde se conocieron, ya se está viendo una reactivación, en donde los números de la producción de hidrocarburos a nivel nacional ya se han recuperado incluso a niveles prepandemia. De esto tenemos una columna de Fernando Castro. Bien, vamos a hablar ahora en Plus Energético de la situación de la producción doméstica de petróleo, bueno, de este contexto actual de recuperación en la producción que acerca los valores del petróleo a nivel nacional por el empuje de Vaca Muerta, de la cuenca del Golfo San Jorge, a sus niveles habituales de prepandemia. Está a algo así como 7.000 barriles de alcanzar esos indicadores previos al COVID-19, la producción argentina, 528.000 barriles aproximadamente los datos oficiales de marzo del 2020, último dato que uno podría considerar como de cierta relativa normalidad en cuanto a la producción nacional. Los últimos datos de la Secretaría de Energía dan cuenta de 521.000 barriles de crudo. Esto es el dato oficial de julio de este año, que da un tenor básicamente de la demanda actual, cierto repunte en el consumo de combustibles, en la actividad aerocomercial y esa beta que encontraron algunas productoras de vaca muerta que tiene que ver con las exportaciones que se suman a esas exportaciones habituales que salen del Golfo San Jorge, precisamente de Chubut. Algo así como el 40% estuvieron exportando en el último año empresas como Vista Oil al exterior. Esas oportunidades que el precio del crudo Brent le ha seguido dando al petróleo, al shale oil de vaca muerta en el transcurso de este año, mientras comenzaba a reactivarse la demanda doméstica. Bueno, han sido una buena oportunidad para las productoras locales que también han encontrado ahí una respuesta en el flujo de caja. 160.000 barriles de vaca muerta exclusivamente, del shale oil no convencional, para ese total de 203.000 barriles desde la provincia de Neuquén en el último dato oficial. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Cierta reactivación económica, algún tema más vinculado a la flexibilización, a estos aforos ampliados que tienen un impacto en los niveles de circulación y, bueno, claramente el precio internacional como un valor clave en todas estas operaciones, ¿no? Esos márgenes que dejan para la producción de crudo puesta en el exterior, márgenes de ganancia para un barril de referencia en torno a los 72, 73 dólares. Bueno, son una buena oportunidad para las empresas productoras que están con bloques no convencionales en Neuquén como para recuperar algunas pérdidas, bueno, pérdidas muy grandes que han sufrido en el último año. Bueno, dan esa ventana de oportunidades en los últimos 6, 8 meses, conforme el precio del crudo se fue recuperando, ofrecen una alternativa de cierto alivio. Bueno, vemos también la vuelta a los campos productores de miles de trabajadores que habían estado en sus casas en el primer tramo del año. Bueno, todo ese contexto que mezcla variables internacionales con producción, con demanda doméstica de crudo en estos primeros 6, 8 meses del año. En segundo lugar, a nivel de producción nacional, Chubut, en torno a los 137.000 barriles totales, toda la provincia de Chubut, ese bastión histórico del crudo más tradicional, el crudo convencional, sigue en un segundo puesto a nivel nacional. Bueno, los datos que dan cuenta de este momento de la producción argentina, luego de esa debacle que había caracterizado todo el 2020, ¿no? Luego de marzo habíamos tenido campos en productores de vaca muerta, como el caso de Loma Campana, operado por YPF y por Chevron, bueno, con caídas de 50% de su producción. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Básicamente lo que estaba sucediendo era se había desinflado, precipitado enormemente la demanda de combustibles en el país. Por caso, las ventas de YPF se habían precipitado un 70%, YPF tiene el 54% del mercado de los combustibles. Bueno, se estaba comercializando algo así como el 30% del total del combustible en la empresa nacionalizada. De a poco, según fueron llegando las respuestas a la pandemia, al COVID, las vacunas, esa demanda mundial también estuvo empujando el mercado doméstico. Potencias como China, como India,
potencias de consumo, ¿no? China, India, Estados Unidos comenzaron a ser parte de la vanguardia de este mayor consumo con la llegada de las vacunas. Ese escenario desde junio a diciembre comenzó a darse en el resto de los países del mundo, en mayor o menor medida en función de la posibilidad de acceso a vacunas. Argentina lo sintió mucho más notablemente desde febrero, marzo de este año a este momento del año, septiembre, ¿no? Con la llegada de segundas dosis, con la reactivación del transporte, con algo de demanda interna promovida también por alguna mejora leve en los indicadores económicos que, hacen de este escenario algo más benévolo para el crudo de vaca muerta. El gobierno neuquino viene planteando ya hace un par de meses la posibilidad de ir hacia finales de año a una cifra récord en torno a los 230.000 barriles de producción desde Neuquén. Claramente va a estar tallando esa reactivación económica que se espera, como decía, en función de este incipiente repunte que está permitiendo, al menos en este tramo del año, la pandemia, más esos proyectos que tienen las principales productoras de vaca muerta de seguir expandiendo su negocio al resto del mundo. Sigue rigiendo ese mercado mundial restringido a partir de los recortes de la OPEP+, Rusia, Arabia Saudita, todavía sosteniendo niveles importantes de recortes de producción para sostener este precio elevado en torno a los 70, 72 dólares por barril de Brent. El Brent es el crudo de referencia para vaca muerta. Plantearon un escenario que, de acuerdo a los principales analistas del mundo, prevén un sendero de precios bastante importante o redituable para buena parte de las productoras también en vaca muerta, ¿no? Recordemos, un barril en torno a los 45, 50 dólares es un buen negocio para las productoras del no convencional. Han optimizado su curva de aprendizaje, de conocimiento, esa optimización del gasto que les permite ser competitivas en un barril en torno a los 45, 50 dólares, básicamente un precio muy parecido al que finalmente se termina liquidando en el mercado doméstico, al margen de los indicadores mundiales, esto que decía recién, un Brent en torno a los 72, 73 dólares. Lo cierto es que tras los descuentos que se aplican internamente, ese barril queda en torno a los 50, 55 dólares. Sigue siendo un precio atrayente o al menos competitivo para los plays de shale oil de vaca muerta en la provincia de Neuquén. Básicamente ese es el momento actual del crudo, a la espera de este marco de incentivo a la producción que el gobierno nacional está a punto de mandar al Congreso de la Nación, del que hemos tenido esas rencillas públicas entre el gobierno neuquino, las provincias que integran la OFEP y algunas dudas respecto a qué pudiera estar significando esa letra fina del proyecto que está en manos del presidente Alberto Fernández, que prevé un marco hacia 20 años, ¿no? Una regulación en cuanto a los incentivos que se pudieran estar aplicando al sector hidrocarburífero, un sector del que el gobierno nacional bien podría asirse de recursos de divisas, básicamente de dólares, en materia de exportación, con estos premios, estos objetivos que le plantea de producción a las compañías el gobierno nacional, por lo que se sabe del proyecto, que es básicamente esa arista gruesa y que ha trascendido respecto al plan que se estuvo negociando con las productoras, con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, al margen de esos pronunciamientos previo a las PASO de esta semana, de este fin de semana, que estuvieron caracterizando también el escenario público en la situación energética de los hidrocarburos. Este es el contexto actual del mercado del crudo, un contexto como hace más de un año no se veía, con valores importantes a nivel mundial y con valores de producción que siguen batiendo récords mes tras mes. Con un mercado prácticamente en vías de recuperación, como decía, solo 7.000 barriles de aquel indicador con el que el país entró a la pandemia allá por marzo del año pasado. Interesante análisis de uno de los temas de la semana y otro de los temas que también repercutieron en la información relacionada con el sector tiene que ver con el aumento de los precios de los biocombustibles. El análisis que viene ahora es cómo esto impacta en los surtidores realmente. Escuchemos también la columna en este aspecto de Fernando Castro.
Bien, vamos a hablar del mercado de los combustibles. Hubo novedades en los últimos días respecto de los valores de comercialización de los biocombustibles. El gobierno nacional había autorizado un sendero de precios de incrementos desde enero de este año, básicamente, que había tenido cierto impacto en medio de la peor crisis del sector hidrocarburífero, del sector que también estuvo sobrellevando la crisis de la pandemia. Hablo de la industria del bioetanol, del biodiesel. Hubo una resolución del Gobierno Nacional en las últimas horas que autoriza un nuevo incremento en el biodiesel que se mezcla con naftas en torno al 6,6%, para el caso del biodiesel para mezcla con gasoil en torno al 9,3%. ¿De qué se trata esto? Básicamente del corte obligatorio que tienen que incluir las refinadoras de crudo en la fabricación de sus derivados, en la fabricación de gasoil y de naftas, que tienen el componente obligatorio por ley de los biocombustibles, ¿no? Esta ley de inicios de los años 2000 que fue tratada también en el Congreso de la Nación en los últimos meses, ese nuevo marco regulatorio, que también plantea una situación de tensión dentro de la industria petrolera, reticente siempre a incluir este corte por el impacto que tiene en su negocio, en su matriz de negocio, pero al mismo tiempo por los cuestionamientos a la calidad de ese derivado de los granos, que en definitiva es el biocombustible, ¿no? Cómo esa integración de en torno al 12% implica para las empresas productoras resquemores que tienen que ver con su negocio, pero al mismo tiempo con la calidad de sus derivados, producto de integrar un producto que viene de los granos, ¿no? Y mezclarlo con sus combustibles obligatoriamente. Bueno, como trasfondo de esta situación, la pregunta de cuán sostenible va a ser este mayor precio de costos en la refinación, la compra más cara de estos biocombustibles que pasan a formar parte de un litro de nafta, y la presión que pone eso en los recursos o en los costos de las refinadoras, ¿no? De las empresas que producen los combustibles, a partir de una situación que se viene dando desde hace varios meses, ¿no? Este pronunciamiento del Gobierno Nacional de no dar nuevos incrementos, de no autorizar nuevos incrementos hasta finales de año, como una señal a la economía argentina, básicamente, ¿no? A tantos sectores que han sufrido de lleno la crisis la inflacionaria, los precios que han sido también en algún punto presionados por el mayor costo de los combustibles, toda la cadena de precios que se traslada vía transporte a los más diversos productos, y cómo el gobierno busca seguir dando esta señal de sostenimiento de precios en los surtidores para el gasoil y para las naftas en un año netamente electoral, del cual ya tenemos novedades este fin de semana en las PASO. A través de YPF lo hace, ¿no? Básicamente YPF, que tiene la señal de largada del incremento de los combustibles habitualmente para el resto del sector de la refinación, el downstream, el resto de las comercializadoras de combustibles. Viene sosteniendo esto a través de su principal referente, que es el presidente de la compañía, Pablo González, que en más de una oportunidad en los últimos meses se ha expresado a favor o ha sostenido esta situación inicial de, no va a haber incrementos, al menos hasta finales de año, en los precios de los combustibles, ¿no? Claramente, una empresa controlada por el Estado argentino, 51% del paquete accionario de YPF, tiene esa incidencia del Estado nacional, la definición política de no dar nuevos incrementos, pero al mismo tiempo esta presión, por un lado, del precio del barril a nivel mundial elevado, como se sabe, en torno a los 70, 72 dólares, la devaluación, el precio de la divisa del dólar en Argentina, esta nueva variable del precio de los biocombustibles más elevada, el combustible con el que se cortan los hidrocarburos para confeccionar naftas y gasoil, plantean un escenario de mayor presión y de mayor dificultad para las empresas que producen naftas y gasoil a la hora de no trasladar esos costos en los surtidores, ¿no? Está esa definición política que al mismo tiempo es una suerte de cuenta regresiva en la que están algunas productoras de combustibles, esperando ese acercamiento hacia el final del año que les permita actualizar sus costos. Vamos a ver si finalmente termina ocurriendo esto. Por lo pronto, un nuevo incremento en el precio de los biocombustibles, que forma parte sustancial de la confección de naftas y gasoil, como una variable adicional para las refinadoras a la hora de sostener esa necesidad que plantea el gobierno nacional públicamente, y también en el diálogo que mantiene con las empresas del sector, de no aplicar nuevas subas en el precio de las naftas, al menos hasta finales de año,
una variable para contener los incrementos inflacionarios que han caracterizado al menos el último año y que, bueno, a los que el gobierno nacional no les ha podido dar una respuesta más clara, más certera en un año en el que también su gestión de gobierno es plebiscitada por las elecciones. Las PASO que se vienen este fin de semana y las de finales de año con ya la definición de quiénes van a estar renovando el Congreso de la Nación. Parte del segmento destinado al análisis de los combustibles que compartimos con ustedes también acá en Plus Energético. Muy bien, y ahora vamos a compartir lo que sucedía justamente en esta jornada, en este miércoles, una conferencia de prensa del gobernador Omar Gutiérrez para hablar de diferentes temas, para anunciar diferentes temas, algunos relacionados con las elecciones, otros con la salud, con la vacunación, y también en un momento de la conferencia se hizo alusión a, en principio, un pedido, un reclamo concreto que se canalizó a través del Ministerio de Energía y de Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, que conduce Alejandro Monteiro, este reclamo a Nación por regalías. Estamos hablando de regalías hidroeléctricas y se está pidiendo que se cuente con esas regalías hidroeléctricas para la provincia como corresponde. Pero lo explica de esta manera, lo explicó de esta manera el ministro Monteiro en conferencia de prensa. Venimos haciendo un trabajo de análisis jurídico junto con la Fiscalía de Estado y también compartiendo la visión con la provincia de Río Negro respecto de la forma o la modificación de la forma en que se liquidan las regalías a partir de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación del año 2013. A partir de dicho análisis y habiendo hecho los cálculos y también en su momento habiendo solicitado la modificación de esa normativa, lo que hicimos en el día de ayer fue formalmente presentar el reclamo solicitando se derogue la resolución 95 y se vuelva a poner en vigencia la metodología que establece la ley 15.336 para la liquidación de las regalías hidroeléctricas a las provincias donde están situadas las represas en todo el país. A partir de ese cálculo, el monto de capital reclamado es de 1.164 millones de pesos, que incluye desde el año 2016, desde agosto de 2016 a julio de 2021, los últimos 5 años, con más los intereses que correspondan para actualizar dicho valor, así como también, como les comentaba, dar marcha atrás o volver a restablecer la forma de liquidación de regalías que estableció la ley oportunamente y que fue modificada por esa resolución. Para que tengan una idea, hoy la provincia de Neuquén, al igual que la provincia de Río Negro y otras provincias donde hay represas, estamos cobrando las regalías por un valor de 720 pesos el megawatt hora, cuando en el caso de Neuquén el EPEN está pagando en promedio 2.660 pesos el megawatt hora, con lo cual estamos cobrando un cuarto o menos de un cuarto de lo que correspondería cobrar, y ese es el motivo del reclamo que se ha formalizado en el día de ayer a la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, y a su vez, el gobernador Omar Gutiérrez, que estaba en la conferencia de prensa, hizo alusión a otro reclamo, en realidad directamente, justamente a Darío Martínez y a la Secretaría de Energía de Nación, pidiendo conocer el borrador de la ley de hidrocarburos. Dijo que estaba esperando porque se habían comprometido a enviarla, así podía compartirla con miembros de la OFEPI, pero que aún no lo ha recibido. Y aspiramos que tenga un trámite rápido y ágil, porque es un tema sobre el cual venimos hablando, se viene hablando y dialogando, no solo Gringo Elías Zapac, sino también Alejandro Monteiro, el ministro de Energía.
digo por si hay un tema puntual con un funcionario o con una persona, para desubjetivizar, despersonalizar el origen del conflicto y del reclamo. Este reclamo es de carácter institucional y tiene que ver con la defensa irrestricta de los recursos de la provincia de Neuquén. Recursos renovables o no renovables. Pasó hace algunos días con un proyecto de ley sobre el cual estoy teniendo gestiones con los distintos ministerios. Atento que no nos fue presentado un borrador como se nos había comprometido el proyecto de ley que promueve las inversiones de parte de la Secretaría de Energía del Gobierno Nacional. Ahí está el tema. Pero una cosa es dialogar y otra cosa es tener proyecto. Yo te lo he explicado. Dialogar podemos dialogar un montón, pero él se comprometió a darnos el borrador del proyecto de ley para que ingrese en la OFEPI antes de ser presentado en el Congreso. Lo estoy esperando. No lo tengo. Entonces estamos diciendo lo mismo. Veo con satisfacción que ha ido aclarando temas muy importantes. No se mete con las competencias y las autonomías provinciales impositivas de regalías y ha empezado a mencionar que en una comisión que habrá de crearse va a haber una silla que es la de la provincia. Estas tres son novedades. Esperemos verlo ratificado en el proyecto de ley. Yo el proyecto de ley no lo tengo. Y atento que no se me cumplió con lo que hablamos, estoy gestionando con los ministros del Gobierno Nacional que me presenten y me hagan llegar el borrador del proyecto de ley. Bueno, ahí estaba. Les quería comentar antes de despedirnos que pueden ingresar, como siempre, ya saben, a www.mejorinformado.com, a la sección Plus Energético y también ver reflejadas las notas del programa. Nos volvemos a encontrar con todo el equipo, como siempre, la semana que viene. Les agradecemos que estén con nosotros cada miércoles y les deseamos que tengan una muy buena semana. Chao.